Bienvenidos a CBC La Voz Go. Te habla tu amiga Joana Torres y estoy muy bien acompañada con la doctora en consejería Liz Millán. No solamente es doctora en consejería y practica, sino que también es escritora de varios libros y profesora de universidad. Liz, muy bienvenida. Ay, bendiciones, más que contenta de estar en contacto con toda esa gente linda que está en sintonía con nosotros. Me gusta mucho el hecho de que combinas dos cosas muy importantes, ¿no? El aspecto académico, el conocimiento que tienes como consejera y también la parte espiritual, la parte bíblica. Es muy importante para hablar del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Ujú. Los traumas sexuales, las heridas sexuales. Y me gustaría empezar desde el principio, obviamente, ¿no? Vamos a definir nuevamente qué es un trauma. Un trauma es un evento que ocurrió en el pasado y que me marcó, me dolió, me lastimó profundamente y que ahora en el presente tengo la preocupación, el temor de que se va a volver a repetir. Wow. Hablemos específicamente del trauma sexual entonces. Ujú. Cuéntame, ¿qué tan común es esto dentro de el pueblo de Dios, las personas que creen en la iglesia específicamente? Recordemos que la iglesia pues es una manifestación de la sociedad en general Wow, y ¿cierto? triste y lamentablemente el abuso sexual es altamente común, sobre todo el abuso sexual de los menores. Así que en la iglesia están esos niños que están siendo abusados sexualmente, están esos adolescentes que están siendo expuestos y también están los adultos que vienen con los traumas de haber experimentado esos eventos en su infancia. Claro que sí. Vamos a aclarar algo, no que los niños están siendo abusados en la iglesia. Oramos, esperamos que no. Puede haber el caso, claro. Pero cuando los niños llegan, vienen, cuando los adolescentes vienen y ya han pasado por este triste y doloroso proceso, no hay palabras de verdad. Sin embargo, sabemos que hay restauración, hay esperanza, pero hay un trabajo que hacer. Ajá, así es. Y de hecho, estadísticamente hablando, y esto pues ha salido en diferentes medios, a partir de la pandemia, Joana, el abuso sexual se incrementó. ¿Cuál es el perfil de una persona que abusa a otra? Porque generalmente es probable que los padres se imaginen a un extraño, ¿no? Pero tengo entendido que la mayoría de las veces es alguien que es cercano al ambiente familiar. Los padres y los cuidadores de los menores solemos estar como más al pendiente de proteger a los niños de los extraños. Sin embargo, como tú muy bien estás mencionando, Joana, estadísticamente hablando, en el porciento más alto, los niños son abusados sexualmente por una persona bien cercana. Papá, padrastro, un tío, un abuelo, Un alguien, primo. un primo, alguien que es dentro de su círculo más íntimo. Wow. Bien, empecemos ahora con algunas observaciones. ¿Cómo yo sé que un niño en mi iglesia, en la escuelita, en casa, está pasando por algo así? ¿Hay alguna señal que podemos detectar que nos puede indicar que hay problemas? Me gusta mucho que me estés haciendo esa pregunta, Joana. Creo que es bien importante y que las personas que están conectadas con nosotros pues puedan estar alertas, porque sí existen unos indicadores. Generalmente los niños no lo dicen, no lo verbalizan. De hecho, el abuso sexual es el abuso que más se calla. Y si se les manda a los niños a hacer un autorretrato, o sea, que se dibujen a ellos mismos, la mayoría de ellos, Joana, se dibuja sin boca. Y esto ha sido tan investigado que esa herramienta ya se utiliza como peritaje en el tribunal, en la presentación de esos dibujos, para probar abuso sexual. ¿Y por qué se dibujan sin boca? Porque el niño teme hablar. Muchas veces porque están siendo amenazados por la persona que le abusa sexualmente, sea hombre o sea mujer. Calla, calla por temor, porque ha sido amenazado, calla por vergüenza. Resulta que de momento hay una casa de un familiar o de un vecino que ya no quiere volver a regresar ahí, Oh, wow. no quiere volver a visitar,
notamos que hay un cambio en su rendimiento académico, o sea que hay una variación en lo que son sus calificaciones. Pueden mostrar también conductas sexualizadas. Podemos empezar a notar depresión, y muchas veces esa depresión se manifiesta con un llanto, que ese llanto no tiene que ver con aspectos que estén ocurriendo, no hace sentido ese llanto, pero le bajan esas lagrimitas solas al menor, o empieza a tener comportamientos sexuales con otros niños. Ese también puede ser otro indicador. Sin embargo, la psicología nos ha enseñado por mucho tiempo que es normal que el niño, tratando de conocerse, quiere experimentar. Cuando se va a la literatura, generalmente te trae el concepto de hipersexualizado. O sea que es una conducta sexual que va en desproporción o va en desmedida, y otro aspecto importante es que es un cambio muy abrupto. O sea que lo veíamos de una manera, no fue sistemático, sino que lo veíamos de una manera y de momento empieza a tener estos comportamientos de manera muy dramática. Wow. Ahora, hablamos de trauma sexual. Obviamente, esto tiene unas consecuencias, Liz. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Y yo sé incluso que tú tienes un libro en el que pues mencionas de qué manera se tratan ciertos tipos de traumas, pero a mí me gustaría específicamente el trauma sexual, ¿cómo se manifiesta en un adulto? Sí, el libro que mencionas, Joana, es Gana la batalla en tu interior, donde trabajamos algunos aspectos de la importancia de la sanidad de la niñez, porque es importante detenernos en algún momento de la vida a trabajar esos aspectos de nuestra historia. Claro. Si nos damos cuenta que no están resueltos. ¿Cómo un adulto se puede todavía traer unas secuelas emocionales de haber sido sobreviviente de abuso sexual? Uno es la autoestima. Suele tener una autoestima lacerada. Es una sensación como de que fui una mercancía, que fui utilizada. Hay un sentimiento bien pobre de valía. O sea, siento que no valgo nada. Una sensación también de desconfianza con todo el mundo, porque como mencionábamos, Joana, casi siempre la persona que abusa sexualmente es alguien cercano. Y el mensaje interno que se queda en ese sobreviviente es: si la gente que se suponía que me cuidara no me cuidó, si la gente más importante y significativa en mi vida, que se suponía que me protegiera, no me protegió, ¿qué yo puedo esperar ahora de los particulares? Así que también eso es parte del perfil. Son personas también que pueden tener muchos sentimientos de soledad, vacío, tristeza, pueden tener tendencias a las depresiones, a pensar en el suicidio. Son personas que pueden cargar un sentimiento de culpa con absolutamente todo, porque si de niño siento que participé, pues siento que puedo ser culpable también de otros aspectos. Tener la sensación como de que no merezco ser amado, de que no merezco tener una familia, en el establecimiento de lo que son sus metas, sus sueños, sus proyectos. También dentro del perfil se ha encontrado que personas pueden tener una tendencia a abusar a otros también. Quien fue abusado, en ocasiones, si no lo ha trabajado, puede repetir también el patrón. Por eso es que es tan importante. Y una de las cosas que más veo en mi oficina, sobre todo de gente que va a buscar ayuda de terapia matrimonial, es que tienen dificultad en su propia sexualidad. Como la asociación que hacen del sexo es que fue de maltrato, se les hace sumamente complicado poder ser libres en el desarrollo de su propia sexualidad cuando están en una relación de pareja. Generalmente tienen un bloqueo sobre el aspecto sexual. Yo nunca voy a olvidar un caso donde fuimos a dar un retiro matrimonial. Estuvimos por 3 días en un hotel con este grupo de matrimonios y dimos un taller de sexualidad, porque de sexualidad hay que hablar en la iglesia.
Y dentro del tema de la sexualidad, hablamos del efecto que tiene en la sexualidad el haber sobrevivido a abuso sexual. Y este hombre, cuando regresa a la habitación del hotel con su esposa, le confiesa por primera vez después de 40 años casados que había sido abusado sexualmente por un tío. Wow. Y su esposa, muy sabiamente, porque la mujer sabia edifica la casa, no le reclamó nada. Le dijo, si tú quieres buscar ayuda, yo te voy a dar apoyo. Y él fue una persona que tuvimos activamente en terapia porque nunca es tarde para sanar. Y después incluimos a su esposa y tuvimos algunas sesiones familiares donde él logró sanar con 64 años ese abuso sexual que había tenido cuando era niño. Qué poderoso. Y me gusta que en este punto te puedo preguntar, Sí. ¿cuáles son algunas de estas terapias, esas herramientas que se pueden utilizar? Y obviamente pasar a la segunda parte, ¿no? ¿Podemos utilizar alguna de ellas en la iglesia? Yo sé que conocemos de encuentros, retiros, muchas iglesias practican sanidad interior, procesos de consejería. ¿Qué tanto se puede hacer en la iglesia y qué tanto necesita tal vez un acompañamiento profesional? Y empecemos obviamente, ¿no? Primeramente por esas herramientas, sé que tú compartes algunas también en tus libros. Ujú. Yo estoy bien contenta, Joana, con todo lo que la iglesia hace. Yo soy testigo de todo lo que los pastores, ministros, muchos esfuerzos que hacen para esa sanidad. Pues mira, una es la narrativa, la terapia narrativa, que es que la persona que vivió el abuso hable del trauma. Como decíamos, en el abuso sexual, en muchos tipos de maltrato suele ser así, pero sobre todo en el abuso sexual, el maltratado suele reprimirlo. Y entonces le invitamos a que hable en un espacio seguro. Claro. Ahí tal vez podemos incluir lo de los límites que estás hablando, hasta dónde puede llegar el ministro, pero hasta dónde debe intervenir un terapeuta para ser guiado con unas estrategias clínicas para que esa víctima pueda hablar sobre lo que pasó. Hablarlo es importante. La verdad nos hace libres. Así que pueda decir, conectarse con algunas memorias que ha decidido reprimir por completo y comience a sacar eso hacia afuera, el que pueda llorar por eso que vivió, porque hay lágrimas que están bien reprimidas y las lágrimas que se derraman por la sanidad emocional de un trauma, esas lágrimas tienen hasta una composición química distinta a las lágrimas que derramamos porque nos cayó una basurita en el ojo. Así que hay que hablar y hay que llorar sobre el trauma. Otra técnica es la reconstrucción en el pensamiento. Por ejemplo, un pensamiento bien común en la víctima es yo tuve la culpa o yo participé. Vamos a hacer el cambio en ese pensamiento. Cuando yo era niña, niño, no tenía las herramientas para protegerme y defenderme. Ahora sí, pero en aquel momento no. Ve, hacer un cambio de mentalidad sobre eso que viví. Y eso es bien bíblico porque el apóstol Pablo, por ejemplo, toda la Biblia, pero el apóstol Pablo sobre todo, habla mucho de lo que es la reconstrucción en el pensamiento. Ahora, tengo que preguntarte, porque precisamente, y estoy segura que mi gente linda estará pensando lo mismo, pero también el apóstol Pablo dice que dejemos el pasado en el pasado y que nos proyectemos hacia el futuro, nos proyectemos hacia proseguir en la meta. Entonces, ¿hasta qué punto vamos al pasado para reconstruir experiencias y sanar? ¿Y hasta qué punto o en qué punto dejamos lo pasado en el pasado? Cuando sentimos que ya no nos duele o que no nos molesta. Parte de dejar ir el pasado, que lo creemos totalmente, eso que dice la Biblia, lo creemos totalmente y apoyamos a nuestros pacientes a que lo logren, pero parte de sanar el pasado es ir al pasado. Hay que ir allí, hay que ir allí. Porque si solamente lo reprimo y trato como de menospreciar la importancia que en nuestra vida eso tiene, lo que va a ocurrir es que ese pasado de manera reincidente va a salir otra vez al presente de manera negativa.
tengo que ir al pasado para sanarlo, pero tiene que llegar el momento, como muy bien plantea Joana, tiene que llegar el momento en que si ya lo sané y ya lo dejé ir, no debo volver hacia atrás. Porque si hay personas que continuamente se quedan abrazadas al dolor, se Claro. quedan abrazadas al sufrimiento y no lo quieren soltar. Y eso tampoco puede ser así, sino que tiene que llegar el momento en que yo determine que ese pasado ya no tiene que seguir definiendo mi presente y mucho menos mi futuro. Ya para concluir, porque hemos avanzado en el tiempo, cuando una persona se le acerca a un pastor, a un líder, a alguien de confianza y le cuenta lo que le pasó, ¿cuál debe ser el primer paso a dar para ayudar a esta persona a ser restaurada? Primero debemos, ¿verdad?, determinar que si es un menor de edad, hay que evaluar lo que la ley de cada país dice. En Estados Unidos, en Puerto Rico, de donde yo soy, pues es bien claro de que la confidencialidad tiene unos límites, sea la confidencialidad tuya como ministro o tu confidencialidad si eres un terapeuta. La ley es bien clara de que si hay una persona que está en peligro, solamente con la amenaza o la sospecha, dice la ley, la sospecha nada más, hay que notificarlo Wow. a las autoridades porque la prioridad es proteger a ese menor. Y si es un adulto, la importancia de que busque una ayuda profesional para que pueda trabajar un trauma tan profundo como lo es la sobrevivencia al abuso sexual. En la iglesia se le da todo el apoyo espiritual que es tan importante y tan fundamental, pero eso debe ser en combinación con un proceso terapéutico, idealmente con un profesional de ayuda que sea cristiano, para que acompañe a esa persona en su proceso de sanidad. ¿Recomiendas que las iglesias tengan un equipo dedicado exclusivamente a la consejería y que tal vez haya una o dos personas que traten este tema? Totalmente, vemos como cada vez más gente de Dios está estudiando consejería. Cuando yo empecé, Joana, hace 24 años atrás, no era así como ahora. Éramos muy Me pocos, imagino. pero doy gracias al Señor de que cada vez más, incluyendo pastores que se están capacitando, están yendo a la universidad a estudiar psicología y consejería, cada vez más son personas que se están capacitando en esta área y claro que sí, creemos que mientras más podamos incorporar en este tiempo tan difícil dentro de la iglesia el campo de la consejería, va a ser de gran bendición. Me alegro mucho de haber tratado el tema contigo. Creo que podemos resaltar que es necesario buscar ayuda, sanidad, apoyo y que es necesario hablar Ujú. en un lugar safe, un lugar seguro Seguro. y con personas de confianza. Si te quedas callado, es muy difícil que logres salir adelante. Pero como bien decías, Liz, hay esperanza, sí Hay se puede. esperanza. Yo estoy segura, Joana, de que hay gente que nos está viendo que lo han vivido y no lo han hablado con nadie. Recuerda que llega el momento en que un secreto se puede convertir en algo muy duro y muy fuerte de manejar. Mereces compartir eso con una persona que te guíe a sanar. Y con eso terminamos este nuevo episodio de la serie ¿Estás sirviendo con o sin traumas? Nos acompaña la doctora Liz Millán. Liz, muchísimas gracias. Gracias, Joana. Y gracias a ustedes también. Hasta la próxima.